todos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos aquí de nuevo un día más al canal de YouTube de Top Doctors, bienvenidos a Cuestiones de Salud. Soy yo, Domínguez, del equipo de contenido, estoy encantado de estar aquí con vosotros. En el día de hoy me acompaña el neurocirujano Andrés Muñoz Núñez. Doctor Andrés Muñoz, gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola Joel, ¿qué tal? Encantado. Deciros muy rápido que el doctor pues, es neurocirujano, como os decía, cuenta con más de 2 décadas de experiencia, que actualmente pasa consulta en Málaga, en Cádiz, en Sevilla y en Huelva. En el día de hoy vamos a hablar sobre la cirugía mínimamente invasiva de columna. Así que, doctor, para empezar, a ver si os podría explicar qué es exactamente ese tipo de cirugía y en qué se diferencia de las técnicas convencionales. Bueno, en esencia la cirugía mínimamente invasiva, como su nombre indica, lo que intenta es agredir lo menos posible a los tejidos del paciente, es decir, hacer un abordaje quirúrgico usando pues sistemas de retracción o aparatos microquirúrgicos para intentar hacer la agresión, conseguir el objetivo que es localizar el problema, si se trata de una patología discal, quitar una hernia de disco o incluso una lesión cerebral con una vía de abordaje mínimamente invasiva, es decir, un abordaje pequeño. Vale, más o menos, sé que es una pregunta complicada, pero a ver si nos puede enumerar más o menos en qué patologías se podría hacer o qué enfermedades se podría utilizar ese tipo de intervención. Las técnicas de mínima invasión hoy día se pueden aplicar tanto en cirugía de columna como en patología cerebral. Es decir, hablamos de la columna porque es la patología más prevalente, lo que vemos los neurocirujanos prácticamente en el día a día. O sea, estenosis de canal, patología discal, tanto a nivel lumbar como cervical. Es decir, que hoy día se pueden ampliar las indicaciones para cualquier tipo de afección del sistema nervioso, véase de la columna o incluso para tomar una biopsia de un tumor cerebral, tratamiento de una hidrocefalia. Se tiende en general a la mínima invasión, a las técnicas de mínima invasión. De acuerdo, más o menos ya nos ha hecho un par de pinceladas al respecto, pero ¿cuáles serían los principales beneficios de la cirugía mínimamente invasiva de columna en este caso? Al agredir menos a los tejidos, pues evidentemente la recuperación del paciente es más rápida, la tasa de complicaciones es menor, disminuye el tiempo quirúrgico, disminuye la estancia hospitalaria, por tanto, riesgo de infecciones, riesgo de complicaciones más bajo, el dolor postoperatorio no es lo mismo un abordaje tradicional, clásico, que un abordaje pequeño. Se puede tratar mejor el dolor postoperatorio y en esencia son muchos los beneficios en comparación con técnicas tradicionales. De acuerdo. Y cuando van a iniciar este tipo de procedimiento, claro, imagino que en este caso, pues, siendo tantas las patologías que se pueden tratar, pues cada proceso será individualizado, personalizado, ¿no? Pero más o menos, ¿en qué consiste este tipo de cirugía y qué elementos o qué instrumentos se usan para realizarla? El instrumento básico para este tipo de técnicas y prácticamente para nuestro quehacer diario en neurocirugía es el microscopio. Es decir, sin microscopio no puedes hacer ningún tipo de abordaje tubular o cualquier tipo de abordaje con una retracción mínima porque luego necesitas magnificar el campo quirúrgico, necesitas iluminarlo bien. Y el microscopio es la herramienta básica que te da pues esa capacidad de llegar al objetivo quirúrgico con la mayor precisión posible. Entonces, junto con el microscopio puedes tener algún sistema de retracción pequeño, un abordaje tubular o algún separador de cirugía mínimamente invasiva, pero el microscopio es el elemento fundamental en este tipo de cirugías. De acuerdo, a ver si pues, que me estoy ahora un poco mezclando conceptos, creo, a nivel mental. Microscopio, es decir, ustedes lo ven a través de Zoom, pero, por ejemplo, no lo ven a través de una pantalla con la artroscopia, ¿no? ¿O sí? No, el microscopio se hace un abordaje con visión microquirúrgica a través del propio De microscopio. acuerdo, esa era Es la un pregunta. elemento de magnificación, pero no es un exoscopio o un endoscopio que tú estás viendo en una pantalla, ¿no? Hacemos cirugía endoscópica también. Es decir, nosotros los neurocirujanos habitualmente hacemos este tipo de abordaje que te permite magnificar el campo quirúrgico. Por ejemplo, en patología en la hidrocefalia, por ejemplo, hacemos técnicas endoscópicas y estamos pues trabajando sobre un monitor, sobre una pantalla, ¿no? Pero en microcirugía, lo que es la técnica microquirúrgica, estamos trabajando directamente en el microscopio. ¿Mm? De acuerdo. Me había comentado que una de las grandes ventajas de este tipo de cirugía es que agrede menos a los tejidos y demás, todo lo adyacente, ¿no? A la zona a tratar y que, por lo tanto, la recuperación es más rápida. ¿Cómo es esta recuperación? Y hace falta también una rehabilitación, como muchas veces se dice, no, para una rehabilitación después, tal. Al ser tan poco invasiva, ¿es necesaria o en algunos casos no?
En general, el paciente se va de alta a las pocas horas del procedimiento y no necesita ningún tipo de tratamiento rehabilitador. Todo va a depender de la situación clínica en la cual viene el paciente. Es decir, si el paciente viene ya con una focalidad neurológica, es evidente que luego va a necesitar una recuperación. Pero el típico paciente, pongamos el ejemplo siempre que es el típico ejemplo de la hernia discal, paciente con un cuadro de ciática de 3, 4, 5 semanas de evolución que no mejora con tratamiento conservador. Es un paciente que tiene una patología aguda, no tiene ningún déficit neurológico. El paciente se programa para una intervención quirúrgica, ingresa el mismo día que se opera y como mucho pasa una noche en el hospital y al día siguiente está en casa. Y entonces ese paciente va a notar una mejoría clínica prácticamente a las pocas horas de la intervención y no necesita ningún tipo de rehabilitación. Otra cosa es que luego por la sobrecarga muscular, la contractura que genera al haber estado tanto tiempo con dolor, él luego quiera completar el tratamiento con algún tipo de fisioterapia y tal. Pero necesidad de hacerlo, obligatoriedad, realmente no hay. ¿De acuerdo? Y esta pregunta igual es un poco así rara, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hace más o menos que se realizan este tipo de cirugías mínimamente invasivas? Es decir, tradicionalmente, pues lo habitual, ¿no? En los 80 o los 70 lo habitual era pues abrir y se hace y hay que hacer lo que hay que hacer y ya está. ¿Desde cuándo se apuesta por esta técnica? Y sobre todo, claro, si me dice 15 20 años, que no sé cuál es la respuesta, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué avances ha visto usted con sus ojos en sus 20 años de experiencia en este tipo de intervenciones no invasivas? Pues mira, la cirugía mínimamente invasiva empieza desde el momento en el que el neurocirujano incorpora el microscopio a su quehacer diario. Es decir, en los años 70, como tú bien dices, operar una columna, una estenosis de canal o incluso una instrumentación, pues se hacía a cielo abierto, un abordaje amplio, con ingresos prolongados y demás. El microscopio ya se ha empezado a usar en neurocirugía desde finales de los 60, 70. Entonces, en los 80 ya empezó a popularizarse el uso del microscopio incluso en la cirugía de columna. Anteriormente se usaba en cirugía cerebral fundamentalmente, que es donde se necesitaba mayor precisión quirúrgica. Pero ya en los 80 y 90 prácticamente se empezó a usar incluso para el tratamiento de la patología discal, ¿no? Entonces, ahí empieza verdaderamente la cirugía mínimamente invasiva cuando el neurocirujano incorpora su herramienta de trabajo en el cerebro aplicada en la columna. Entonces, en el momento que puedes tener un abordaje más pequeño, en el momento que tienes una capacidad de abordar el objetivo quirúrgico con una mayor precisión, poco a poco los instrumentos necesarios para llegar a ese objetivo también se van minimizando, empiezan retractores y separadores más pequeños y realmente la cirugía mínimamente invasiva se puede decir que ya desde principios de este siglo son técnicas que poco a poco han ido evolucionando y hoy día ya prácticamente lo han incorporado otras especialidades que también tratan la patología de columna y demás, pero en neurocirugía empieza realmente con la incorporación del microscopio quirúrgico y estamos hablando ya de años 70, 80. De acuerdo. Hablemos ahora de pacientes. A nivel de paciente, ¿es todo el mundo candidato a este tipo de cirugía o no? Realmente hoy día se puede abordar con técnicas de mínima invasión a cualquier paciente. El ejemplo típico es el paciente anciano que viene, que ha venido de ver a varios especialistas y que le han dicho que no está indicado porque hay que poner tornillo, es una cirugía compleja, la columna está en mal estado, hay mucha artrosis. Precisamente ese tipo de paciente es el que más se beneficia de este tipo de técnicas. El paciente anciano, que hay que recuperarlo lo antes posible, que hay que empezar a incorporarlo a su actividad diaria, que mejore calidad de vida, que empieza a moverse. Es decir, no es solamente para pacientes jóvenes que haya que operar una hernia discal. Una espondiloartrosis con una estenosis de canal multisegmentaria se puede hacer con abordaje microquirúrgico o con técnicas de mínima invasión. Es decir, en general cualquier paciente es candidato a este tipo de cirugía. De acuerdo. Y a nivel de cirujano, en este caso, usted, neurocirujano, entiendo que no todo, es decir, al final un médico estudia la carrera, hace el MIR en este caso de neurocirugía, pero entiendo que para hacer una cirugía mínimamente invasiva hace falta algo más, ¿no? Alguna formación especial, aunque sea a nivel tanto teórico como práctico. ¿Qué formación adicional necesita un cirujano, un neurocirujano en este caso, para poder hacer cirugías mínimamente invasivas? Vale, hoy día, que son técnicas que ya están muy extendidas en cualquier hospital, ya un residente puede ir viendo en su propio hospital este tipo de abordaje, con lo cual ya sale con cierta experiencia. En mi caso, hace 20 años, pues todavía
no estaba tan estandarizado. Entonces luego hay que hacer numerosos cursos de formación, algún tipo de máster en cirugía de columna, es decir, pero es la práctica quirúrgica la que realmente te da la experiencia. Los primeros casos, pues evidentemente son casos que se tarda más tiempo. Habitualmente suelen acompañarte cirujanos que ya tienen cierta experiencia y es con el hecho de ir haciendo cirugías cuando realmente vas cogiendo experiencia, pero a base de mucha formación previa, en mi caso, que hace mucho tiempo que empezamos con estas técnicas, pues se hacen cursos monográficos, algún tipo de curso más avanzado posteriormente y ya pues es la práctica diaria lo que realmente te va dando la experiencia. De acuerdo. Y para usted, en este caso como neurocirujano, ¿no? Al final es el que nos ponemos en sus manos. ¿Cómo es para usted el procedimiento? Es decir, ¿qué diferencias existen desde lo que se hacía hace pues 20 años cuando usted empezaba o lo que se hace ahora? No sé si al hacerlo de forma mínimamente invasiva pues es más estresante para el doctor o menos, o no sé cómo es la experiencia en el caso del doctor en este Todo caso. lo que sea un abordaje más pequeño para facilitar la recuperación del paciente y para agredir menos al paciente, evidentemente es más dificultoso para el cirujano. No es lo mismo trabajar con un campo amplio, donde no te tienes que estar luchando con los elementos, con los retractores, con los separadores, que una cirugía donde el campo quirúrgico es pequeño, ¿no? Pero bueno, ya evidentemente nos acostumbramos, ¿no? Porque realmente es el tipo de abordaje que más solemos hacer. Entonces, dificultad, sí, más. ¿Se tarda más tiempo? A veces sí. Cuando se hace una cirugía percutánea, pues se tarda más en localizar el nivel que cuando se hace una cirugía abierta, ¿no? Pero al final realmente hay que luchar por eso y apostar por la cirugía de mínima invasión, que de lo que se trata de que el paciente recupere su calidad de vida a la mayor celeridad posible. De acuerdo. Y ya para acabar, esta sí que es un poco, sí, un poco raro, ¿no? Pero tiene usted 20 años de experiencia, estamos hablando de que ha visto pues, un procedimiento, ¿no? De cómo poco a poco se pasaba pues de quizá de cuando usted iniciaba, se empezaba a hacer procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos, a que ahora pues lo que usted dice es casi todos los procedimientos se tratan de hacer así. Y ahora lo complicado viene ahora de juguemos un poco a ver el futuro, ¿no? Dentro de, tiene usted 20 años de experiencia, dentro de 20 años, ¿en qué estado podría llegar a estar este tipo de cirugía? ¿Qué podríamos llegar a ver? Claro, me tengo que ser al final con pinzas todo, ¿no? Pero no sé, ¿qué espera usted? ¿Qué evolución espera de este tipo de procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos? Realmente a la hora de abordar una patología, sea en el caso de la columna, no va a haber grandes diferencias en lo que respecta al abordaje quirúrgico. Es decir, abrir se va a tener que seguir abriendo en la mayoría de los casos. Sí es verdad que aparecen cada vez más técnicas tipo láser intradiscal, tratamientos intradiscales, pero cuando hay una espondiloartrosis, cuando hay una estenosis de canal, cuando el canal está cerrado y no hay manera de entrar, hay que seguir abriendo. Entonces, ¿en lo que qué va a mejorar? Pues tecnológicamente, evidentemente, mayor precisión, mayor magnificación en los microscopios, mayores aparatajes a la hora de hacer la retracción tubular o el tipo de retractor que se hace, se van a ir mejorando los diseños, eso es evidente, pero yo sigo pensando que dentro de 20 años se va a seguir haciendo cirugía, como se sigue haciendo ahora, con mayor precisión si cabe, con tecnológicamente mejor dotado el quirófano, eso es indudable, pero que se va a tener que seguir operando dentro de 20 años, eso es seguro, ¿no? Pues perfecto, doctor Muñoz, no sé si quiere decir alguna cosa más, si quiere añadir alguna cosa más para concluir esta entrevista sobre la cirugía de la invasión. Simplemente lo que he comentado hace un momento, es decir, que esa tendencia a que la cirugía, que si te vas a quedar en una silla de ruedas, que me han dicho que no me opere, que lo intente retrasar lo más posible. Cuando hay indicación quirúrgica, cuando el paciente no tiene calidad de vida, cuando ha fracasado el tratamiento conservador, realmente la cirugía es una opción perfectamente válida, muy segura y que hay que quitar el miedo a los pacientes de decir que aquí no se queda la gente en silla de ruedas todos los días. Es decir, que esto de los mitos hay que intentar erradicarlos y perder un poquito el respeto al quirófano, que yo creo que muchos pacientes están enquistándose y cronificándose sus patologías cuando realmente tienen una solución bastante sencilla. Y que sobre todo este mensaje de esperanza también, ¿no? Oye, o sea, te puedes poner en manos de un profesional, que es lo que se dice, pues seguramente, ¿no? Vaya a salir mejor de lo que entró. Al final es lo importante, mejorar la calidad de vida y poder hacerlo lo mejor posible. Pues doctor Exactamente. Muñoz, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Y nada, a vosotros os digo que volvemos pronto con más contenido. Os voy a dejar por aquí, sí, por aquí el enlace al perfil de doctor, también en la descripción, por si queréis visitar con él en sus consultas de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. Así que nada, de nuevo doctor, gracias por acompañarnos, por su tiempo y volvemos pronto con más contenido. Un saludo a todos. Muchas gracias, Joel. Gracias.